logrado la gestión perfecta en el tiempo que llevamos frente a la administración pública, pero hemos avanzado y estamos cambiando, y pueden tener la seguridad de que hemos tratado y seguiremos tratando de que nuestro gobierno merezca el respeto y la confianza del pueblo dominicano. Asambleístas, Eduardo Galeano, escritor uruguayo, dijo que, cito, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Nosotros hacemos el cambio. Nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos, cambiando de forma positiva. Construir más obras con menos recursos. Esto es cambio. Desarrollar las zonas olvidadas del país como Pedernales y Manzanillo. Esto es cambio. Extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas. Eso es cambio. Los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos, esto es cambio. Más empleos en zonas francas y en turismo, esto es cambio. Entregar más vivienda, más títulos de propiedad y más ayudas sociales, esto es cambio. La verja fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana, esto es cambio. Cambiar el despilfarro por eficiencia. Cambiar la opacidad por transparencia y honestidad. Cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia. Eso también es cambio. Sobre el 27 de febrero, el trinitario José María Serra escribió: jamás una noche de los trópicos ha parecido más bella. Tenía razón, porque todavía hoy, y después de 179 años, se mantiene intacta la belleza inigualable de esa noche histórica, heroica, en la que se izó la bandera nacional. Esta noche de febrero, a las 11, esa noche de febrero a las 11, en la Puerta de la Misericordia, se congregaron medio centenar de personas que definen las mejores cualidades de la dominicanidad: audaces, valientes, comprometidos y perseverantes. Audaces para soñar un país independiente y soberano, valientes para enfrentar fuerzas mayores y poderosas, comprometidos en sacrificar vidas y bienes por la causa de la patria, perseverantes hasta encender la llama de la libertad. Nosotros, como herederos de ese legado glorioso, debemos repetir el gesto heroico ante los retos de nuestro tiempo. Estamos llamados también a ser audaces, a ser valientes, comprometidos y perseverantes para completar la obra de nuestros padres fundadores. Audaces para construir un futuro de prosperidad para todos los dominicanos. Valientes para defender el interés nacional contra cualquier amenaza o imposición. Comprometidos en construir las bases de un desarrollo para la gente. Perseverantes para preservar la llama de la libertad encendida esa noche gloriosa de febrero. Continuemos orgullosos de ser dominicanos, porque cada día avanzamos. Continuemos con optimismo, con la confianza en el porvenir, seguros de que juntos, como siempre, no habrá desafío que no podamos superar. Sigamos haciendo patria. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la... Bueno, que viva la República Dominicana. El presidente Abinader, su tercera rendición de cuentas que se produjo el pasado 27 de febrero en ocasión del 179 aniversario de nuestra independencia. Un discurso bastante largo en el que desmenuzó las realizaciones de su gobierno. Realmente una rendición de cuentas donde entró en detalles de muchas cosas y decía que evidentemente que
la forma en la que manejó esta exposición, el entusiasmo con el que lo hizo desde el principio hasta el final, mostraban a una persona que está absolutamente involucrada en todas las acciones de su gobierno, en todas las tareas de su gobierno, que está bastante pendiente el presidente Abinader. Su principal mérito, lo decía esta semana en mis comentarios en El Sol de la Mañana, su principal mérito como mandatario es el de la continuidad de la obra del Estado. Ese es su principal mérito. Y ese mérito no es nada desdeñable, porque él ha actuado de la manera que es más conveniente para el Estado. Es decir, todo lo que encontró que debió ser continuado y llevado a feliz término, en gran medida él lo ha estado haciendo. Y eso hay que reconocerle. Eso hay que reconocerle. El presidente Abinader ha continuado una economía que sabemos que se ha mostrado como una economía siempre en crecimiento, una economía con un liderazgo en la región, que es la economía dominicana. Él, a pesar de las situaciones difíciles de la pandemia, de la crisis por la guerra en Ucrania, pues ha logrado que la economía dominicana pues se mantenga a flote. Habló de un crecimiento de 4.9 del Producto Interno Bruto, finalizando el año 2022. Entonces, lo que ocurrió con el turismo, que es realmente digno de reconocimiento, cómo recuperamos el turismo, a pesar de la situación de la guerra en Ucrania, que nos quitó 2 mercados turísticos. Entonces, el presidente también hizo un reconocimiento a Punta Catalina. A Punta Catalina, la obra más satanizada de la administración del presidente Danilo Medina, que muchos la consideraban un cuerpo del delito. Y entonces el presidente Abinader se refirió a Punta Catalina como una de las mejores cosas que le hayan podido ocurrir a la industria eléctrica. Y no solo por lo que aporta de generación para la estabilidad de la industria, sino también por los beneficios que ya empieza también a aportarle, por el retorno que ya le va haciendo al Estado dominicano. Hay una serie de realizaciones importantes del gobierno. El caso Pedernales, eso es continuidad. La administración anterior hizo la recuperación de los terrenos de Pedernales que estaban en manos privadas y que fueron objeto de un fraude. Eso tomó mucho tiempo resolverlo, pero se resolvió y ahora estamos en el plan de desarrollo de Pedernales. El presidente ha hecho mayor énfasis en el tema de los fideicomisos como instrumento de desarrollo. Eso también estamos hablando de continuidad de iniciativas que se tomaron en administraciones anteriores que ahora se amplían. Todo eso es continuidad del Estado y todo eso es positivo. Que usted le coloque su impronta, que usted incluso destaque que hace las cosas con mayor eficiencia, todas esas cosas son importantes. Aparte de que hay una insistencia, ¿no? Y eso es natural de los políticos, en presentar a los otros como que tienen el monopolio de las cosas negativas, el monopolio de la corrupción, por ejemplo, etcétera, que sabemos que no es un monopolio de nadie en
en la actividad pública, que es un flagelo que acompaña a todos los gobiernos, a los que se fueron y a los que están, y a los que vienen, los acompaña. El asunto es cómo se aborda ese tema. El presidente hasta ahora se ha mostrado como un hombre que no tiene compromiso con nadie en ese sentido, es decir, que no mantiene a una persona que haya sido objeto de cuestionamientos importantes y objetivos en materia de corrupción. Vamos a una pausa, señores, retornamos en breve, además de esta rendición de cuentas del presidente Abinader. ¿Cuáles fueron los temas más importantes de esta semana? Adelante. Bueno, el aspirante presidencial del PLD se ha puesto las pilas. Él que vino en una ola que lo llevó a una situación de alza después de ganar las primarias en el PLD, parece que se tomó una cierta pausa, no sé si de reorganización de la campaña, etcétera, a final de año. Eso le afectó un poco, pero a partir de la primera semana de febrero se le nota mucho más activo, y parte de esta actividad, parte de esta ofensiva, pues fue su respuesta al discurso del presidente Abinader. Vamos a colocar un fragmento de la respuesta de Abel Martínez, el aspirante presidencial del PLD, a la rendición de cuentas del presidente Abinader. Adelante. El sector eléctrico. Los apagones han regresado como una pesadilla que no solo genera más gastos a las empresas, sino que además disminuye la calidad de vida de las familias. Las pérdidas del sector eléctrico han aumentado hasta un 32%, mientras el servicio empeora, la factura sube, y ni hablar de la deficiencia en la gestión de mantenimiento a las estaciones de redes y distribución energética. Aspectos que han llevado el déficit en las EDES a la histórica cifra de 1.500 millones de dólares, de los cuales 250 millones de dólares son precisamente por pérdida. Estamos peor en los combustibles, porque a lo que los precios internacionales de esto han bajado, el gobierno los ha mantenido igual. Una mentira más. En la rendición de cuentas del 2021 se prometió reformar la ley 122-00 sobre hidrocarburos para revisar la estructura de costos y disminuir el precio de estos combustibles. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasó con esa revisión? ¿Qué pasó que el precio de la gasolina no ha bajado? Una mentira más. Una mentira más. Y han dicho que Rusia y Ucrania están en guerra. Han querido justificar que no han podido hacerlo por esta guerra. Y eso también es mentira. Porque el precio promedio del petróleo ha sido de $74.7 por barril en estos 3 años de gobierno del PRM. Significativamente inferior a los $93.2 por barril que enfrentó el gobierno pasado. Estamos mucho peor en el manejo de los servicios públicos. Para nadie es un secreto el deterioro del sistema del 911, que tantas vidas salvó con atenciones rápidas, oportunas y con un personal altamente capacitado. Bueno, señores, después de ver este fragmento de la respuesta de Abel Martínez, del aspirante presidencial del PLD, a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante.
tercer discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader fue esencialmente económico. Durante casi 3 horas que habló el pasado lunes desde el Salón de la Asamblea Nacional, mencionó desde un cálculo llamado Pollo Index para medir el poder adquisitivo hasta cifras macroeconómicas para sostener su campaña de que el país está económicamente mejor en su mandato, iniciado el 16 de agosto de 2020. El mandatario aseguró que República Dominicana es un ejemplo universal de manejo de la pandemia y de recuperación económica, con un crecimiento el año pasado de su Producto Interno Bruto de 4.9%, superior al promedio de América Latina. Asimismo, detalló que se destinaron más de 87.000 millones de pesos para amortiguar el alza en productos de consumo masivo, expandir los programas sociales focalizados y apoyar las operaciones del sector eléctrico y la producción agrícola. Calculó que el gobierno ha destinado 240 millones de pesos diarios solo para proteger a las familias. De igual forma, el jefe de Estado anunció que en el primer cuatrimestre del 2023 se iniciará la licitación del Aeropuerto Internacional de Pedernales, que será construido en Oviedo. Así también señaló que luego de haber liderado el proceso de recuperación mundial del turismo en 2021, durante 2022, el turismo dominicano volvió a destacarse, con 8,5 millones de visitantes. El presidente destacó que las zonas francas constituyen una de las actividades productivas de mayor aporte al empleo directo en el país y añadió que al cierre de 2022 este sector alcanzó más de 192,000 empleos directos y solo en el pasado enero las exportaciones de este sector crecieron 9%. Durante su alocución al país, Abinader indicó que la central termoeléctrica Punta Catalina, convertida ya en empresa pública de capital 100% estatal, organizó su contabilidad que arrastraba con deficiencias desde la puesta en marcha de la central y dijo que reporta dividendos superiores a los 220 millones de dólares y producción récord de energía de 4,701 gigavatios por hora. Anunció que fruto de las gestiones realizadas por el gobierno en el 2022 se aseguró la contratación de más del 90% de la demanda máxima previsible de electricidad para 2023 y 2024. Abinader dijo además que instruyó al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, para que en los próximos días convoque al Comité Nacional de Salarios con el objetivo de lograr un aumento en los sueldos del ámbito privado que esté por encima de la inflación acumulada desde el último incremento. El jefe de Estado dijo que del total de la población ocupada en empleos formales privados, 625.924 son jóvenes entre 18 a 30 años y que esta cifra representa el 38.12% de la población total ocupada. En su discurso de rendición de cuentas, el presidente Abinader anunció que preparó y envió al Congreso Nacional la Ley de Fomento y Competitividad de la Aviación Civil, con el objetivo de incrementar la conectividad de la aviación civil, y con esta ley se espera la reducción de los costos de los pasajes aéreos, tanto para los dominicanos en el exterior como para los turistas que visitan el país. Con relación al tema haitiano, el presidente llamó a un gran pacto de nación para una política de Estado firme, estratégica y uniforme que proteja y dé confianza al pueblo dominicano ante la situación de Haití. Les pido a todos responsabilidad para apartar el problema haitiano de nuestra lucha partidista y que lleguemos a un gran acuerdo nacional, a un pacto de país que nos comprometa desde nuestras posiciones y que dé una respuesta unánime en la defensa y la protección de nuestra soberanía. Aunque utilizó frases relacionadas al despilfarro, la honestidad y la transparencia, la persecución a la corrupción fue el tema ausente en la rendición de cuentas del presidente Abinader ante la Asamblea Nacional. El enfrentamiento y castigo al robo de los recursos del Estado, que provocaba aplausos durante la solemnidad de la Asamblea en sus 2 primeras memorias, el pasado lunes no se mencionó, a pesar de que ha sido uno de sus más mencionados logros, vendido por el mismo gobierno y sus seguidores. Las afirmaciones vertidas por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero suscitaron comentarios de funcionarios, legisladores y empresarios. De inmediato llegaron las reacciones. En cuanto a los partidos de oposición, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, refutó las afirmaciones del gobernante y afirmó que el gobierno miente de manera descarada y el pueblo no solo lo sabe, sino que también lo sufre en carne propia. La gran bonanza económica que narra usted, señor presidente, se contradice con el padecimiento que vive día a día nuestra gente, cuyos recursos no le alcanzan ni para mal comer.
Esas cifras de las que se vanagloria no llegan a los más desprotegidos, mientras la Fuerza del Pueblo calificó el discurso del jefe de Estado como reeleccionista, repleto de manipulaciones estadísticas, lleno de exageraciones, de verdades a medias, así como de informaciones fuera de contexto. Al hablar durante una rueda de prensa, el vocero del bloque de senadores, Tioni Sánchez, precisó que el gobernante hizo las mismas promesas que realizó durante su toma de posesión el pasado 16 de agosto del año 2020. Sánchez precisó que aunque Abinader ha sostenido que ahora los dominicanos pueden comprar más que antes, la realidad es que el país enfrenta una de las inflaciones más altas de la historia, situación que entiende ha repercutido en los altos precios del pollo, el arroz, las habichuelas, el aceite, las carnes de cerdo y de res. En tanto, tras escuchar el discurso de rendición de cuentas, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, declaró que la realidad que enfrentan los dominicanos es muy diferente a la descrita por el presidente de la República. En ese orden, Vargas indicó que a la nación se dirigió un mandatario desmentido por el aumento de precio de la comida, la luz, la medicina, el gas y la gasolina, un presidente desmentido por el estado de inseguridad que vive la población. Asimismo, Guillermo Moreno, de Alianza País, aseguró que el mandatario repitió el mismo estilo de cifras y estadísticas y que algunas deben ser reales, pero otras fueron maquilladas, y afirmó que lo importante es determinar hasta qué punto el pueblo se siente expresado en esas cifras. El Poder Ejecutivo emitió los decretos 67-23 y 68-23, mediante los cuales dispone el ascenso de altos oficiales y coloca a otros en la honrosa posición de retiro, con disfrute de la pensión correspondiente por antigüedad en el servicio. El decreto 68-23 establece el ascenso a mayores generales de los generales de brigada Julio César Hernández Olivero y Justo Martín Fernández Tejada. Asimismo, mediante esta disposición presidencial quedan ascendidos a generales de brigada los coroneles Justo Orlando del Orbe, Catalino Acosta Piantini, Pablo Roberto Jiménez, Paino Chocoán Perdomo, Ambioris de Jesús Cepeda, Orlando Jerez Espaillat e Izar Enrique Batista. Igualmente se dispone el ascenso a contraalmirantes de los capitanes de navío Franklin Odalis Frías Duarte, Alfredo Heredia Santos. Del mismo modo quedan ascendidos a generales de brigada los coroneles Floreal Tarcisio Suárez Martínez, Kelvin Melo Castillo y Fernando Elías H. Alcántara. En tanto, el decreto 67-23 establece la puesta en retiro del mayor general capellán castrense Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien fuera el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, y del mayor general ingeniero agrónomo Rafael Emilio de Luna Pichirilo. El decreto 67-23 establece que el mayor general capellán castrense Nicolás de Jesús López Rodríguez queda colocado en la honrosa situación de retiro, con disfrute de la pensión correspondiente por antigüedad en el servicio. También en el mismo decreto se establece que quedan puestos en retiro los generales de brigada Henry de Jesús Gómez, Edison Marte Vázquez, José Manuel Frías, Ricardo Leonard de Rosa Chupani, William Winfield Sharp, Francisco Coromina Sánchez, Alberto Carles Lagrane Madera, quienes además quedan ascendidos a mayores generales. El pasado lunes se conmemoró el 179 aniversario de la Independencia Nacional, día en el que los dominicanos emprendieron un camino para escribir su propia historia y pusieron fin a la ocupación haitiana que se extendió por más de 2 décadas. La Guerra de la Independencia fue el proceso histórico que inició con la proclamación de la República Dominicana y su separación de Haití en 1844. La noche del 27 de febrero del año 1844, en la Puerta de la Misericordia, sonó el trabucazo de Mella, que proclamó la separación dominicana de Haití. En ese mismo tiempo, fue izada la bandera dominicana en la Puerta del Conde, bordada por Concepción Bona y María Trinidad Sánchez, ondeada en la ciudad de Santo Domingo. Como lo manda la Constitución, el 27 de febrero, el presidente Luis Abinader tiene la obligación de comparecer ante el Congreso Nacional. Tras las actividades en el Congreso, el presidente y su gabinete asistieron a una misa en la Catedral Primada y luego encabezó los actos del desfile militar en la avenida George Washington. De manera paralela a las actividades presidenciales, el Instituto Duartiano informó que realizó un acto solemne de engestamiento de la bandera nacional en el altar de la patria y una ofrenda floral en honor a los fundadores de la República. El presidente Abinader encabezó el desfile militar efectuado en conmemoración por el 179 aniversario de la Independencia Nacional, el primero realizado para recordar la fecha de la fundación de la República tras la pandemia de la COVID-19 y con el cual culminaron el 27 de febrero las actividades del Mes de la Patria. En la parada, batallones del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de República Dominicana, junto con los distintos cuerpos especializados de seguridad y unidades de la Policía Nacional,
mostraron sus destrezas operacionales para defender la soberanía del suelo patrio y la seguridad ciudadana. El exministro de Educación, Roberto Fulcar, anunció que regresó a República Dominicana tras 4 meses de ausencia por una condición delicada de salud que se dio a conocer luego de su salida como ministro de Educación. A través de su cuenta de Twitter, el ministro sin cartera indicó que el fin de semana recibió el alta médica del Massachusetts General Hospital, donde fue sometido quirúrgicamente por problemas que presentaba en su sistema gastrointestinal. Acabo de regresar a mi querido país tras la involuntaria ausencia de 4 meses por la difícil situación de salud que estuve padeciendo desde el año pasado. Este fin de semana recibí la de alta en el Massachusetts General Hospital y me alegra estar ya hoy martes en República Dominicana, expresó Fulcar. Roberto Fulcar agregó: doy gracias a Dios, a mi familia y a los médicos, la compañía, solidaridad, abrazos, oraciones y el permanente aliento de tanta gente buena que siempre se mantuvo al tanto de mí. Gracias infinitas y un fraternal abrazo. Se recuerda que la información sobre la cirugía a la que fue sometido el alto dirigente del gobernante Partido Revolucionario Moderno, PRM, lo ofreció su hermano Julito Fulcar, quien señaló que la cirugía fue exitosa y que su hermano se encontraba en proceso de estabilización durante los 4 meses de ausencia. Continúa la estampida de alcaldes elegidos en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana y otras organizaciones de oposición que pasan a formar filas en el gobernante Partido Revolucionario Moderno. Corre el rumor de que más alcaldes y dirigentes opositores se integrarían al PRM, unos para salvar posiciones y otros en búsqueda. El comentarista Julio Martínez Pozo expresó que el renunciante alcalde de la Fuerza del Pueblo de Tenares, Emanuel Escaño, está reflexionando para pasar al PRM y habrán otras renuncias. Martínez Pozo dijo que ese alcalde, que la Fuerza del Pueblo lo exhibía como el más joven y ejemplo de muchas cosas, renunció de ese partido con su equipo para estar en un periodo de reflexión que es hasta el 17 de este mes para juramentarse en el PRM. En tanto, el PRM afirma que las mudanzas son por política de acercamiento a municipalidad y no por compra, como afirma la oposición. El gobernante Partido Revolucionario Moderno, a los 81 alcaldes que obtuvo en las elecciones de 2020, ha sumado hasta el momento más de 18, que ha conquistado a los partidos de oposición y adicionado 21 directores de distritos municipales. La meta es incorporar entre 38 y 40 titulares de distrito. En tanto, son cada vez más intensos los rumores de que funcionarios del área legislativa electos en la boleta opositora también pasarán al partido de gobierno. Los datos revelan una conquista sin precedentes en la historia política reciente de dirigentes electos en la boleta de otros partidos para pasar al gobierno. Se recuerda que los partidos de oposición encabezados por el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo formalizaron la denuncia ante la Junta Central Electoral en febrero del pasado año 2022. 2 mujeres y un hombre murieron y otras 9 personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido en un drink de la comunidad Tamayo, provincia de Barahona. De acuerdo con autoridades de la alcaldía de Tamayo y habitantes del municipio, el tiroteo, en el que 3 personas murieron y otras 9 resultaron heridas, ocurrió luego de que 2 hombres del bajo mundo que tenían conflictos entre ellos desde hace más de una década se encontraran en el negocio llamado Chichi Drink en la calle Sánchez. El incidente violento se originó cuando los 2 hombres se encontraron de frente en el bar y uno disparó al otro, pero al responder la agresión uno de ellos disparó en todas las direcciones, alcanzando a ambas mujeres y a las otras 9 que resultaron heridas. El tiroteo dejó como resultado a Sandy Rabel y Michelle de 29 años y Flordel y Mateo Caminero de 37 fallecidas, así como Jonás Morillo González de 28 años. En tanto que resultaron con heridas de bala Idalisa Figuereo de 30 años, Ismael Ricardo de 19, Aidelín Sirek Ramírez de 32, Joan Morillo González y Rosemary Jiménez. Todos presentan impactos de bala en distintas partes de sus cuerpos. En ese mismo orden fue detenido por la Interpol en el Aeropuerto Internacional de las Américas uno de los supuestos implicados en el tiroteo. Se trata de José Ernesto Mesa Santana, alias Romney, quien fue detenido luego de que la Policía Nacional emitiera una alerta de búsqueda en su contra tras haber sido vinculado al incidente por testigos del hecho. El Ministerio de Medio Ambiente informó que el incendio que desde el pasado domingo afecta el Parque Nacional de Valle Nuevo ha sido reducido en algunos puntos de esa área protegida, específicamente en el lado oeste, zona por donde las autoridades ingresaron para sofocar el fuego. El viceministro de Áreas Protegidas, Federico Franco, indicó que el ministerio, junto a la Fuerza Aérea Dominicana, realiza un vuelo de reconocimiento en la zona.
a la vez que se ha efectuado evaluaciones de puntos de distancia para el uso de una canasta para llevar agua al espacio afectado. Las llamas se extendieron por parte del territorio boscoso entre Pinar Parejo y Guayabal en la parte norte del parque. Según las autoridades de medio ambiente, las condiciones climáticas favorecieron la producción del incendio, debido a que la zona está siendo afectada por la sequía y los vientos en el área. Una exultante República Dominicana celebró el pasado lunes la clasificación de su selección de baloncesto para el Mundial 2023 con las esperanzas puestas en triunfar en esa cita. Lo que logró el domingo 26 de febrero la selección absoluta de baloncesto masculino fue algo extraordinario. No fue el mero hecho de clasificarse a la Copa del Mundo de este 2023, sino a costa de qué rival, dónde y cómo. Lo consiguió derrotando a un país de estirpe subcampeona reinante y cuarto en el ranking del mundo como es Argentina, y cerró de modo espectacular en tierras argentinas con presencia en cancha de figuras de primer nivel de su selección. La victoria por 75-79 del cuadro de República Dominicana en Mar del Plata solo no deja a Argentina fuera del Mundial a disputarse en agosto-septiembre en Filipinas, Indonesia y Japón, sino que le corta una racha de 8 citas corridas al torneo del Orbe. También los jugadores del combinado que dirige el histórico técnico argentino Néstor Che García están eufóricos, y Jen Montero, quien se convirtió en el héroe del encuentro al anotar 22 puntos, ha subido a sus redes sociales junto a un corazón la frase mundialista a mis 19 años. Detrás de Montero, como máximo anotador del partido contra Argentina, se situaron Gerardo Suero con 13 puntos, Andrés Félix con 11 tantos, 4 rebotes y 4 asistencias, y Ángel Luis Delgado con 7 encestes y 10 rebotes. Finalmente, la puesta en escena es impresionante. Las cámaras enfocan a centenares de hombres que, vestidos solo con ropa interior blanca, abandonan las cárceles de El Salvador para ser trasladados en autobuses hasta el que es el proyecto insignia de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele, el centro de confinamiento del terrorismo, un enorme complejo presidiario localizado a las afueras de San Salvador, anunciado por el mandatario como la cárcel más grande de toda América. Ha sido él mismo quien ha compartido el video que muestra cómo en la madrugada del pasado viernes, integrantes de las pandillas que han sembrado el terror en el país centroamericano son sacados de sus celdas por oficiales penitenciarios, esposados y obligados a caminar con el cuerpo agachado, suben a los autobuses y llegan hasta la nueva prisión de máxima seguridad, donde han sido encerrados en una demostración de poder contra las llamadas maras. Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas mezclados, sin hacerle más daño a la población, ha afirmado el mandatario salvadoreño en su cuenta de Twitter. El traslado de 2.000 pandilleros a la cárcel de máxima seguridad, construida por el gobierno en tan solo 7 meses, ha generado una nueva ola de críticas de organizaciones de derechos humanos que cuestionan la legalidad de las medidas tomadas por el presidente desde que decretó el estado de excepción en El Salvador como parte de su estrategia de seguridad. El Ejecutivo ha capturado a más de 60.000 pandilleros y cierra el cerco contra sus liderazgos, pero en el camino las autoridades han cometido fuertes violaciones a los derechos humanos. El mandatario salvadoreño, sin embargo, se ufana de haber bajado en 10 meses los altos índices de homicidios en su país. En su recuento de la cruzada personal que ha desatado contra las pandillas, Bukele ha celebrado un drástico descenso de los crímenes en enero y febrero y ha bautizado a su país como el más seguro de América. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Bueno, señores, lo de esta pareja de La Guayiga que fue raptada, torturada, asesinada, Luis Miguel Jaques y Elizabeth Almarante Pacheco, el cuadro es realmente un cuadro draconiano. Esto es una situación que es una historia de horror, totalmente horripilante, que nos habla de los niveles de descomposición que estamos experimentando. Lo único positivo que ha tenido esto hasta ahora, y que así siga,
es que las autoridades no han dejado esto impune, no han dejado esto como un hecho del bajo mundo, como un ajuste de cuenta de la propia criminalidad contra individuos que están enrolados en ella y fallan en alguna medida porque ellos tienen sus propias leyes, sino que esto se ha tomado como un asunto de seguridad nacional. Porque es que en un país donde pueda operar donde puedan operar bandas criminales que rapten, que secuestren, que decidan cuándo matar a una persona, que tengan sus propios mecanismos judiciales, pues eso quiere decir que hay escaso control del Estado y de la autoridad del Estado. Y la autoridad del Estado tiene que prevalecer para que haya una sociedad organizada. Entonces, lo más importante de esto hasta ahora es que se está investigando, es que se está tratando de llegar pues hasta las últimas consecuencias, y es que se ha logrado identificar ya a los autores de estos hechos, tanto al posible autor material e intelectual como a las personas que usó para la comisión de este crimen. Nosotros vamos a presentar de inmediato las 3 preguntas. Y desde luego que, siendo el tema principal la rendición de cuentas del presidente Abinader, las 3 preguntas están relacionadas con esta rendición de cuentas y fueron formuladas al licenciado Ángel Loco, abogado y analista del entorno político, tanto nacional como internacional. Adelante. En sentido general, ¿cómo evalúa el tercer discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader? Independientemente de los puntos en que pudiera diferir, ¿cuáles son los aspectos más luminosos de la exposición realizada por el mandatario? El discurso del presidente, en sentido general, yo lo evalúo como un buen discurso, con sobre todo un buen cierre. Como tú sabes, y los televidentes también, se trata de una rendición de cuenta por secretarías, por ministerios. En consecuencia, el presidente hizo un recuento, obviamente, del trabajo de cada una de ellas. A veces creo que con excesivo detallismo, lo que hizo que el discurso fuera más largo de lo que a mí me habría gustado. En 2 horas 37 minutos, el presidente se dirigió al país. Yo habría preferido que lo hiciera en 1 hora y media. Obviamente, el presidente en el ámbito económico hizo unas reflexiones importantes, porque la economía dominicana tradicionalmente ha sido una economía estable con un buen nivel de crecimiento. Y el presidente reivindica que el año pasado hubo un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.9%, que es muy bueno. La oposición, desde luego, le endilga que ese crecimiento no llega a la gente más humilde, porque la gente más humilde se vio golpeada por una inflación grande. El presidente incluso indica las inversiones que hizo para amortiguar los efectos de los incrementos de precios de los alimentos. Pero la oposición siempre le podrá decir que no logró su objetivo porque los precios el año pasado fueron muy altos, continúan siendo altos, y además de eso, hubo que aprobar una ley para la exención de impuestos para esos productos. En consecuencia, se fracasó en esa medida. El presidente, al rendir cuenta de los ministerios, obviamente su ministerio luz es el Ministerio de Turismo, porque el Ministerio de Turismo, con la cantidad de llegada, más de 7 millones que hubo, más 8.000 millones en ingresos, junto con remesas e inversión extranjera, son el núcleo central de la economía. Hablan de otros ministerios, desde luego, habla de la vivienda, pero la oposición le ha dicho que se quedó por debajo. Habla de obras públicas, de una cantidad de obras, pero la oposición le dice que la mayoría eran obras iniciadas en gobiernos anteriores. Creo que el presidente siempre podrá decir
que es su deber darle continuidad a las inversiones del Estado, como una de las políticas principales en cualquier Estado es la continuidad del Estado. Te habla de migración, la gente, cuando se habla de migración y se habla de la Cancillería, la gente piensa en el fiasco del anteproyecto de trata de personas y de inmigración ilegal, para los que ya había una normativa en el país y que fue un fiasco, hubo que retirarlo del Congreso y creo que eso le costó algunos puntos al presidente en su popularidad. ¿Qué opina del denominado Index Pollo presentado por el presidente? ¿Es posible que a pesar de la inflación de los últimos años, el poder adquisitivo sea mayor por libras de pollo? Yo creo que esa fue una elucubración académica del presidente. Creo que no fue feliz. Que unos muchachos que estudiaron economía te hagan un índice del pollo basado en un índice de la hamburguesa que los pobres no comen para tratar de demostrar que el poder adquisitivo de hoy es el mismo o es mayor en términos de libras de pollo, me parece que no fue una intervención en esa parte feliz, porque la gente no solo come pollo, el pollo tiene una variación en los precios que no es igual que el arroz, que no es igual que el salchichón u otros productos, en consecuencia tú no puedes promediar eso. Además, tampoco lo promediaron con el salario correcto, con el salario que era. Creo que fue un ejercicio fútil que desvió la atención seria que la gente tenía en el discurso del presidente. Esas digresiones de carácter académico propias de modelos que los economistas utilizamos en las clases, en la vida práctica, corrientemente no funcionan y peor aún, le dan a la gente una mala idea, porque que la gente piense en un modelo, en un índice que la gente no sabe lo que es, cuando le están hablando de su estómago, yo no creo que eso haya sido una parte feliz del discurso. Sobre el llamado a la unidad para abordar el tema haitiano, ¿cree posible coordinar las voluntades para hacerlo posible? ¿Qué debe hacer el gobierno para encaminar esa iniciativa con éxito? Mira, en las democracias se rigen por principios muy elementales. El primero es el Estado de Derecho, que los derechos de todo el mundo estén respetados, porque eso es lo que permite que la gente se sienta con las garantías jurídicas necesarias para participar en toda la vida pública y en la vida privada. Luego está la convivencia política. El clima de convivencia política no ha sido adecuado en los últimos años. Yo creo que el presidente tuvo intenciones buenas. Yo creo que si algo hay claro en este discurso es que el presidente sigue siendo un hombre trabajador, con buena intención y que la gente lo percibe como honesto. Son las tres cualidades que yo pienso que definen en el corazón de la gente al presidente. Pero a veces hay cosas que el presidente deja fuera de control. Por ejemplo, cuando se inicia la administración, él visita el liderazgo político del país en aras de tener una buena convivencia política. Para el otro día empiezan las persecuciones. Obviamente que en ese marco no hay ningún espacio para la convivencia y se han mantenido. El presidente no se refirió a persecuciones ahora, independientemente de si es independiente o no el Ministerio Público, aunque la oposición siempre tendrá presente que las persecuciones se iniciaron con documentos que originaron dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, veo que a todo lo largo del discurso, el presidente tiene un trato de gobierno contra opositor, como es natural, defendiendo sus políticas públicas, con el PLD, y un trato puntual con la administración del presidente Fernández. Para terminar, en este llamado al que tú te refieres, yo creo que el presidente en el discurso estaba tratando de construir un ambiente de convivencia política, un ambiente en el que las ideas y las diferencias se discutan sin afectar el honor, sin afectar la integridad de la familia o la libertad de los dirigentes de oposición, y creo que es algo muy bueno que el presidente está haciéndolo ahora en su tercera rendición de cuentas por primera vez. Lo felicito porque revela que el presidente ya ha alcanzado un buen grado de madurez. Antes de proponer algo que creo muy acertado, y es que haya un encuentro del liderazgo nacional a los fines de establecer una política de Estado que pueda ser ejecutada en esta parte por él y en el gobierno que viene por él o por otro, una política de Estado referente al principal tema que tiene la República Dominicana y hoy uno de los que más preocupan a los dominicanos,
que es el tema de la migración haitiana. Desde luego, el presidente inteligentemente se está saliendo de debajo del camión, porque ya se había en las semanas previas cometido el error de mandar un proyecto de ley de trata de personas y de inmigración ilegal que fue rechazado por la totalidad del país. De esta manera, el presidente procura retomar, como corresponde al presidente de la República, el liderazgo en un tema nacional y de paso convocar, o convocar no ha convocado aún, exhortar a toda la dirigencia opositora al liderazgo nacional a en este tema dejarlo fuera de la política y construir con él un proyecto de política nacional que trascienda a los gobiernos. Creo que eso es muy importante. Ahora, más importante va a ser si él mantiene esa actitud de convivencia política y en algún momento futuro cercano llama al diálogo a el liderazgo nacional y a las personas que de una manera u otra hacemos vida con este tema, porque además de la foto histórica importante que tranquilizaría al país y le enviaría a la comunidad internacional un mensaje claro del presidente con los 3 expresidentes juntos tratando este tema, conviene tener aquí a los académicos, a la sociedad civil, a los dirigentes políticos de partidos que no tienen expresidentes, por ejemplo, trazando, estudiando una política de Estado para el tema haitiano. Vamos a una pausa, retornamos en breve con la parte final. Bueno, esta semana se produjo la visita al país, a la frontera dominico-haitiana, donde estuvo haciendo un recorrido la subsecretaria adjunta del Caribe y Haití de los Estados Unidos, la señora Bárbara Feisting. Ella vino a enterarse de cómo está la cosa en Haití, pero ella no fue a Haití a enterarse de cómo está la cosa en Haití, sino que viene a la frontera dominico-haitiana, del lado dominicano, a vigilar los puestos fronterizos dominicanos. Esto no es otra cosa que ejercer presión sobre los dominicanos. Imagínense que pues un subsecretario o un secretario de Estado dominicano se le ocurra ir a hacer un recorrido por la frontera México-estadounidense. Eso Estados Unidos no lo acepta, no se lo acepta a nadie, porque es un tema de soberanía. Pero ellos pueden hacerlo, ellos pueden venir aquí a ver cómo nos estamos comportando nosotros con los haitianos, a ver si nosotros estamos siendo flexibles, si nosotros estamos dejando que los haitianos vengan, entren, hagan lo que quieran aquí en la República Dominicana y les preservemos sus derechos porque ellos están en crisis en su país. Bueno, lo que tienen que hacer es abrirle todas las posibilidades también de que ellos puedan marcharse hacia los Estados Unidos de América. Señores, buenas noches.